Dicen que el dinero saca lo peor de las personas, que muestra sus verdaderas intenciones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién estaría realmente a tu lado si de repente te volvieras millonario? ¿Tu pareja te seguiría amando por quién eres o solo por lo que tienes? ¿Tus amigos celebrarían tu éxito o comenzarían a planear cómo aprovecharse de ti? La historia que estás a punto de escuchar es un viaje al lado más oscuro de la codicia humana. Un hombre común decide fingir una herencia millonaria para probar la lealtad de quienes lo rodean, sin imaginar que descubriría la traición más dolorosa de parte de las dos personas que más amaba en el mundo, su prometida y su mejor amigo. Prepárate para una historia que te hará cuestionar en quién puedes confiar realmente cuando el dinero entra en juego. Hola amigos de Amantes al Descubierto. Bienvenidos a un nuevo episodio lleno de traición, engaño y sorpresas inesperadas. Antes de comenzar con esta impactante historia, quiero recordarles que todas las historias que compartimos en este canal nos llegan a través de nuestro correo electrónico relatosamantesaldescubierto@gmail.com. Si tú también tienes una historia que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Cambiamos todos los nombres y detalles que puedan identificar a las personas involucradas para proteger su privacidad. Ahora sí, vamos con esta increíble historia que nos dejó con la boca abierta. Me llamo Eduardo, tengo 35 años y soy profesor de secundaria en un colegio público de Guadalajara. Nunca he tenido grandes lujos en mi vida. Mi salario me alcanza para vivir cómodamente, pero sin extravagancias. Crecí en una familia de clase media y aprendí desde pequeño que el dinero no lo es todo, aunque claramente ayuda bastante. Hace 3 años conocí a Daniela en una fiesta que organizó mi mejor amigo, Carlos. Fue casi un flechazo instantáneo. Ella trabajaba como asistente de ventas en una inmobiliaria y me pareció una mujer hermosa, inteligente y sobre todo auténtica. Comenzamos a salir y, con el tiempo, nuestra relación se volvió más seria. Hace 6 meses le propuse matrimonio y ella aceptó emocionada. Planeábamos casarnos el próximo año. Carlos había sido mi mejor amigo desde la universidad. Estudiamos juntos y aunque él se dedicó a los negocios y le iba bastante mejor económicamente que a mí, nuestra amistad siempre se mantuvo fuerte. Fue él quien me animó a proponerle matrimonio a Daniela y hasta se ofreció a ser mi padrino de bodas. Carlos y Daniela se llevaban muy bien, y yo me sentía afortunado de tener a mi mejor amigo y a mi futura esposa en tan buena sintonía. Todo cambió hace 3 meses, cuando mi tío Ernesto, el hermano mayor de mi padre, falleció. Nunca fuimos especialmente cercanos. Él era un hombre solitario que había vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y rara vez visitaba México. No tenía hijos ni esposa. La última vez que lo vi fue en el funeral de mi padre hace 5 años. Una semana después del fallecimiento de mi tío, recibí una llamada de un notario que me informó que debía presentarme en su oficina para la lectura del testamento de mi tío. Me sorprendió ser mencionado en el testamento, ya que, como dije, no éramos cercanos. Pensé que quizás me habría dejado algún recuerdo familiar, un reloj antiguo o algo similar. Cuando llegué a la notaría, el abogado me informó que, para mi completa sorpresa, mi tío me había nombrado su único heredero universal. Según el notario, mi tío había hecho una fortuna en el sector inmobiliario en Miami. La herencia incluía propiedades valoradas en varios millones de dólares, cuentas bancarias con cantidades sustanciales, y acciones en empresas importantes. En total, la herencia ascendía a casi 8 millones de dólares. Salí de la notaría en estado de shock. Yo, un sencillo profesor de secundaria, de repente me había convertido en millonario. No sabía cómo procesarlo. Mi primera reacción fue llamar a Daniela y a Carlos para contarles la noticia. Ambos se mostraron incrédulos al principio, pero cuando les mostré los documentos, estallaron en celebraciones. Esa noche, los 3 salimos a cenar para celebrar. Daniela no paraba de hablar sobre todo lo que podríamos hacer ahora: comprar una mansión, viajar por el mundo, dejar de trabajar. Carlos sugería inversiones, negocios, formas de multiplicar el dinero. Yo estaba abrumado. Si bien la idea de tener seguridad financiera era atractiva, no estaba seguro de querer cambiar completamente mi vida. Durante las siguientes semanas, noté cambios en Daniela y Carlos. Daniela comenzó a hablar constantemente sobre mudarnos a un barrio más exclusivo, comprar autos de lujo, e incluso adelantar la boda para hacerla mucho más ostentosa. Ahora podemos permitirnos la boda que realmente mereces, me decía,
aunque yo siempre había preferido algo íntimo. Carlos, por su parte, empezó a visitarme con más frecuencia, siempre con ideas de inversión y negocios que podríamos emprender juntos. Insistía en que me convirtiera en socio de su empresa, aportando una gran parte de mi herencia como capital. Lo que más me inquietaba era cómo ambos parecían más interesados en el dinero que en cómo me sentía yo con este cambio tan brusco en mi vida. Cuando mencioné que quizás seguiría dando clases, al menos por un tiempo, Daniela se rió como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Por qué seguirías trabajando en ese colegio pudiendo hacer literalmente cualquier cosa?, me preguntó con incredulidad. Un día, mientras cenaba solo en un restaurante esperando a Carlos, quien se retrasaba para nuestra reunión habitual, algo hizo clic en mi mente. ¿Realmente me querían a mí, o solo estaban emocionados por el dinero? Esta duda comenzó a corroerme por dentro. Decidí hacer una prueba. No sería una herencia real, por supuesto, pero quería ver cómo reaccionarían las personas a mi alrededor ante la perspectiva de mi repentina riqueza. El notario, quien resultó ser un viejo amigo de mi tío, accedió a ayudarme con esta prueba social. Me advirtió que podría descubrir cosas que no me gustaría saber, pero yo estaba decidido. Según nuestro plan, la herencia estaba en proceso de verificación y transferencia, por lo que aún no tendría acceso a los millones. Sin embargo, el notario me entregaría un adelanto de $50,000 en efectivo para gastos inmediatos, mientras se completaban los trámites. Este dinero no provenía realmente de ninguna herencia, sino de mis propios ahorros, que eran considerables ya que siempre he sido muy austero. Con este dinero en mano, comencé mi experimento. No cambié drásticamente mi estilo de vida, pero sí comencé a hablar con entusiasmo sobre todo lo que haría cuando recibiera la herencia completa. Mencioné propiedades que compraría, inversiones que realizaría, y lo más importante, cómo compartiría esta fortuna con las personas que amaba. La reacción de Daniela fue reveladora. De repente, estaba mucho más cariñosa y atenta, pero también más controladora. Empezó a acompañarme a todas las reuniones con el notario, a preguntar constantemente sobre la fecha exacta en que recibiría el resto del dinero, y a hacer planes cada vez más extravagantes para nuestro futuro. Carlos también cambió. Me invitaba constantemente a bares exclusivos, me presentaba a socios potenciales, y siempre encontraba la manera de mencionar lo bien que nos iría si invertía en su empresa. Con tu capital y mi experiencia, seríamos imparables, repetía a menudo. Lo que me dolió especialmente fue que ninguno de los dos parecía interesado en cómo me estaba adaptando a esta nueva realidad. Nadie me preguntaba si estaba nervioso, abrumado o incluso asustado por la responsabilidad que implicaba manejar tanto dinero. Solo hablaban del dinero, nunca de mis sentimientos al respecto. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar algo aún más perturbador. Daniela y Carlos empezaron a pasar mucho tiempo juntos sin mí. Al principio eran reuniones que justificaban como planificación de sorpresas para mí o para discutir detalles de la boda o inversiones, pero cada vez eran más frecuentes. Una noche, Daniela me dijo que saldría con unas amigas. Por casualidad, Carlos también había cancelado nuestra reunión de esa noche, alegando un compromiso familiar. Algo no me cuadraba. Decidí seguirlos, algo que nunca pensé que haría. Los vi entrar juntos a un restaurante caro en la zona más exclusiva de la ciudad. Desde la distancia, podía ver cómo se reían, hablaban animadamente y, en un momento, incluso se tomaron de las manos sobre la mesa. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi prometida y mi mejor amigo estaban teniendo una especie de aventura justo frente a mis narices. En lugar de confrontarlos inmediatamente, decidí investigar más. Contraté a un detective privado, usando parte de los $50,000 de adelanto. Las pruebas que recopiló fueron devastadoras. No solo estaban teniendo un romance, sino que también estaban planeando cómo convencerme de invertir gran parte de mi herencia en una empresa fantasma que Carlos estaba creando específicamente para esta estafa. El detective grabó una conversación en la que discutían abiertamente su plan. Una vez que transfiera el dinero a la empresa, podemos vaciarlo gradualmente, decía Carlos. Cuando se dé cuenta, ya estaremos lejos, respondía Daniela. Lo peor fue escuchar a Daniela hablar sobre mí. Eduardo es tan ingenuo, cree completamente en nosotros. Siempre ha sido así, fácil de manipular. Carlos se reía mientras respondía. Por eso siempre ha sido mi amigo. Predecible y confiado,
La combinación perfecta. Planeaban esperar hasta que yo recibiera la herencia completa, convencerme de invertir al menos 5 millones en el falso negocio, y luego desaparecer juntos. Incluso habían investigado países sin tratados de extradición con México, donde podrían vivir cómodamente con mi dinero. La traición era completa y absolutamente desgarradora. Las dos personas en quienes más confiaba en el mundo habían estado manipulándome y planeando robarme no solo mi dinero, sino también destrozar mi vida en el proceso. Con las pruebas en mano, decidí organizar mi propia trampa. Le pedí al notario que organizara una reunión formal en su oficina para anunciar que finalmente la herencia completa estaba lista para ser transferida. Invité a Daniela, a Carlos y a algunos otros amigos cercanos para celebrar este momento. Llegó el día de la reunión. El notario, siguiendo nuestro plan, comenzó explicando los detalles de la herencia y cómo se distribuirían los fondos. Daniela y Carlos apenas podían contener su emoción. Luego, el notario me cedió la palabra para que expresara mis intenciones respecto a la administración de esta fortuna. Me puse de pie, miré a todos los presentes y dije, antes de hablar sobre el futuro de este dinero, me gustaría mostrarles algo. En ese momento, un asistente del notario encendió una pantalla donde comenzaron a proyectarse las grabaciones del detective, Daniela y Carlos en el restaurante, en el departamento de él, y finalmente, la grabación de ellos discutiendo su plan para estafarme. El silencio en la sala era sepulcral. La cara de Daniela pasó del shock al pánico, mientras que Carlos intentaba torpemente negar todo. Esto está sacado de contexto, balbuceaba, pero las grabaciones eran inequívocas. Durante semanas he estado observando cómo las personas a mi alrededor cambiaban ante la perspectiva de mi supuesta riqueza. Continué. He visto quién realmente se alegra por mí y quién solo ve signos de pesos. Pero lo que nunca imaginé fue descubrir este nivel de traición de las dos personas que más amaba. Luego vino la verdadera revelación. La herencia millonaria nunca existió. Mi tío me dejó una pequeña propiedad valorada en unos $100,000, nada más. Todo lo demás fue una prueba, un experimento social para ver quién estaba realmente a mi lado por mí, no por mi dinero. Las caras de incredulidad no tenían precio. Daniela comenzó a llorar, intentando justificarse, diciendo que todo había sido idea de Carlos, que ella realmente me amaba. Carlos, por su parte, intentó escabullirse de la habitación, solo para encontrarse con dos oficiales de policía en la puerta. No solo planeaban estafarme, les expliqué a todos, sino que la supuesta empresa en la que querían que invirtiera está vinculada a actividades de lavado de dinero previas de Carlos. El detective encontró pruebas de esto también, y toda esa información ha sido entregada a las autoridades. Carlos fue detenido en ese mismo momento. Daniela no enfrentó cargos legales, ya que técnicamente no había cometido ningún delito aún, pero su reputación quedó destrozada frente a todos nuestros amigos y familiares presentes. Las semanas siguientes fueron dolorosas pero liberadoras. Cancelé el compromiso, obviamente. Daniela intentó contactarme múltiples veces, alternando entre súplicas, justificaciones e incluso amenazas, pero me mantuve firme en mi decisión. Carlos está enfrentando un proceso legal por sus actividades fraudulentas previas, descubiertas durante la investigación. Lo más revelador fue cómo reaccionaron otras personas en mi vida ante la noticia de que la herencia millonaria había sido una prueba. Algunos amigos se mostraron aliviados y me confesaron que habían estado preocupados por cómo el dinero podría cambiarme. Otros, que habían estado muy interesados en mi supuesta fortuna, simplemente desaparecieron de mi vida. Mi familia, especialmente mi hermana menor, me apoyó incondicionalmente. Siempre fuiste demasiado bueno para Daniela, me dijo cuando le conté toda la historia. Y Carlos siempre me pareció un oportunista, aunque nunca quise decírtelo para no herirte. La propiedad real que heredé de mi tío la vendí eventualmente, y utilicé el dinero para comprar un pequeño departamento para mí. Decidí seguir dando clases, porque realmente amo mi profesión. La experiencia me enseñó que el dinero no solo cambia a quienes lo reciben, sino que también revela la verdadera naturaleza de quienes nos rodean. Hace un mes, me encontré por casualidad con Daniela en un café. Había perdido su trabajo en la inmobiliaria cuando la noticia de su traición se esparció. Guadalajara puede ser una ciudad pequeña cuando se trata de chismes. Me dijo que estaba arrepentida, que había sido un error, que realmente me había amado.
La miré a los ojos y pude ver que seguía mintiendo. No había arrepentimiento real allí, solo lamentaba haber sido descubierta y haber perdido su oportunidad de estafar a alguien. Le deseé buena suerte y me fui, sintiéndome finalmente libre del dolor de su traición. En cuanto a Carlos, fue condenado a 5 años de prisión por fraude en otros negocios que había estado realizando. Según me enteré, tiene muchos otros enemigos fuera esperando su liberación, personas a las que también estafó en el pasado. Si hay algo que aprendí de todo esto es que el carácter de una persona no se revela cuando las cosas van mal, sino cuando parece que todo va extraordinariamente bien. La prosperidad repentina, o incluso la promesa de ella, saca a relucir tanto lo mejor como lo peor de las personas. También aprendí a valorar más la autenticidad. Ahora, en mis nuevas relaciones, busco personas que me aprecien por quien soy, no por lo que tengo o lo que creen que puedo ofrecerles materialmente. Y aunque la experiencia fue dolorosa, no me arrepiento de haberla vivido. Me libró de 2 personas tóxicas que habrían seguido en mi vida, quizás por años, aprovechándose de mi confianza. Actualmente estoy saliendo con una compañera profesora. No es una relación seria aún, pero es refrescante estar con alguien que comparte mis valores y mi visión de la vida. Alguien que sabe exactamente cuánto gano y que elige estar conmigo de todos modos, no por lo que puedo comprar sino por la persona que soy. Esta es mi historia, y la comparto con la esperanza de que pueda servir de advertencia para otros. El dinero, o incluso la ilusión de tenerlo, puede ser una lente muy poderosa para ver quiénes están realmente de tu lado y quienes solo esperan aprovecharse de ti. Y así llegamos al final de esta impactante historia de traición, codicia y redención que nos llegó a nuestro correo. Una historia que nos muestra cómo el dinero puede sacar lo peor de las personas, pero también cómo a veces perder a quienes creíamos que eran nuestros seres queridos puede ser en realidad el comienzo de una vida mejor y más auténtica. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal Amantes al Descubierto y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. También puedes dejar tus comentarios sobre qué harías tú en una situación como esta. Recuerda que si tienes una historia que quieras compartir con nosotros, puedes escribirnos a relatosamantesaldescubierto@gmail.com. Todas las historias son tratadas con total confidencialidad y cambiamos los nombres para proteger la identidad de las personas involucradas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta la próxima.